Vamos a invitar a hacer las primeras palabras al doctor Leandro Di Grecia, integrante de la comisión técnica encargada de realizar las reparaciones de legajos y fichas. Buenas tardes. La historia no sirve para nada. Con historia no se hace un bypass, no se transforma en litio las baterías, no se construye un puente. La historia es inútil. La historia ha sido bastardeada una y mil veces. La historia es bastardeada una y mil veces, pero como una primavera florece una y mil veces. Quienes la denostan, la usan, se la apropian, la disputan, la manipulan, la niegan, la necesitan. ¿Por qué? Porque la historia nos habita. Si cerramos los ojos y aguzamos los oídos, podemos escuchar esas lejanas voces que nos llegan del pasado. La historia nos hace humanos, herederos anónimos de las acciones, palabras, llantos, ausencias, pero también de la poesía, la alegría, las creaciones de cada una de las personas que vivieron antes que nosotros. Hacer historia es producir conocimiento sobre esas acciones pasadas, es producir un conocimiento singular, propio, específico, conocimiento que es desde aquí y ahora, desde un lugar y un tiempo específico que da sentido a ese pasado. Se nos ha advertido varias veces que toda historia es historia contemporánea, y no porque sea un discurso a la moda de cada tiempo. No, todo lo contrario. Toda historia es contemporánea en tanto es un conocimiento que se constituye en útil para la sociedad que lo demanda. No es un anecdotario vacío. Las historiadoras, los historiadores no somos anticuarios. Reconstruimos el pasado basándonos en evidencias contrastables, confrontables, objetivadas, en definitiva, científicas, para poder atribuir sentido explicativo al pasado desde el presente que habitamos. Este cuarto acto de entrega de fichas y legajos reparados a integrantes de la comunidad universitaria de la UNS y del CCT Bahía Blanca, víctima de terrorismo de Estado, sintetiza, expresa y reafirma una vez más este sentido y tiene especial valor porque hace unos pocos días se cumplió el ominoso 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A través de la investigación histórica, reparamos en el presente el registro del accionar del terrorismo de Estado que fue falseado en la acción burocrática. ¿Corregimos el pasado? No, claro que no. El pasado es lo que fue, inmodificable. Pero sí corregimos lo que cada presente posterior omitió en las huellas de ese pasado, lo que se tergiversó, lo que se fraguó. Dejamos registro de que las causales de desvinculación de la universidad y el Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca no fue el abandono del lugar de trabajo, no fue la deserción estudiantil, no fue la falta de vocación, no fue la holgazanería, ni irse de viaje al exterior, ni una muerte natural. Reparamos entonces el registro burocrático administrativo, dejando asentadas las verdaderas causales de un proceso de desvinculación que se explica por una persecución operada en el marco de una política de Estado orientada a transformar la sociedad argentina. Dejamos constancia en este presente y al hacerlo no tenemos miedo a una palabra, la verdad histórica. Desde que este proyecto comenzó allá por 2021, primero como una invitación a Silvina Jensen a sumarse a la reconstrucción de las víctimas del terrorismo de Estado en el CONICET a nivel nacional, luego como un proyecto de extensión dirigido por Lorena Montero y Ana Inés Seit, y finalmente, gracias a la convocatoria de Claudio Gallegos al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, al apoyo por unanimidad del Consejo Superior Universitario y al compromiso total que el rectorado asumió con esta política, venimos diciendo que las víctimas de esta violencia en la UNS se cuentan a centenares, entre detenidos, desaparecidos,
asesinados, cesanteados, presos políticos y exiliados. Para reparar la inscripción en el registro burocrático administrativo podríamos hacer listados, podríamos vaciar resoluciones a discreción, podríamos trabajar de manera casi industrial y coronar en un acto de enumeración masivo. Pero como en otra oportunidad nos decía Silvina Jensen desde este mismo lugar, optamos por una forma cercana a lo artesanal con la que le hacemos honor al oficio de la historia. Esa manera artesanal de reparar implica conocer. Y conocer es reinsertar esos nombres en las tramas sociales que las contuvieron originalmente, que hoy están ausentes por el paso del tiempo y porque fueron destruidas por la violencia estatal y paraestatal. Tenemos que asomarnos de manera casi indiscreta a las vidas de cada persona, a sus proyectos personales, familiares, grupales, a sus amores, a sus rivalidades, a sus propósitos laborales y académicos, a sus proyectos sociales y colectivos. Asomarnos, en definitiva, a las vidas de personas de carne y hueso, a sus haceres como hijos, como madres, como padres, como parejas, como militantes, como estudiantes, como docentes, como científicos, como autoridades, que se desplegaron en un tiempo y en un espacio particular. En definitiva, a cada una de esas historias que fueron expulsadas de la historia. Hoy, con esa lógica de ubicar en la densidad de la historia que inserta cada individualidad en la trama social, económica y política que la contuvo, se van a reparar los legajos laborales de docentes, no docentes, y fichas de estudiantes de un total de 12 víctimas. Y cada una de ellas da cuenta de distintas expresiones de la trama represiva que operó entre 1974 y 1983, y que comprenden desde el asesinato con disparos a mansalva, las detenciones en centros clandestinos, las desapariciones, a otras formas de persecución como las expulsiones y las cesantías. Y esta vez, por primera vez, nos enfrentamos a otra forma de violencia que aún no habíamos tenido que procesar como historiadoras e historiadores dentro del conjunto de víctimas reparadas de la UNS, la UTN y el CCT Bahía Blanca, la de la sustracción de hijo, hija, nacida, nacido en cautiverio. Hoy se completa ese teatro de horror del despliegue ilegal de la violencia a manos de quien debe ser el garante de la vida de sus habitantes, el Estado. En definitiva, en esta ocasión homenajearemos a Víctor Oliva Troncoso, un estudiante chileno que estaba en pleno proceso de convertirse en alumno extranjero del Departamento de Humanidades de la UNS, proceso que se vio truncado por su asesinato. Y reparamos también 11 legajos de docentes y no docentes y fichas de estudiantes, a saber, a Oscar Amílcar Bermúdez, egresado con el título de ingeniero agrónomo, que se desempeñó como docente en el Instituto de Economía y en el Departamento de Tesorería de la Dirección General de Economía y Finanzas. A Ernesto Aníbal Bilder, egresado de la Escuela Nacional de Comercio y de la carrera de Licenciatura en Economía, profesor investigador del Instituto de Economía y docente del Departamento de Economía y de la Escuela Normal. A Roberto Leonardo Oscar Signoli, estudiante de la Licenciatura en Química, egresado de la licenciatura y el doctorado en matemática, becario externo de CONICET, docente y vicedirector del Departamento de Matemática y docente investigador del Instituto de Matemática. A Carlos Rodolfo Entraigas, estudiante de la carrera de Contador Público. A María Graciela Isurieta, estudiante de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Humanidades, especialidad Filosofía y Pedagogía. A Eduardo Sergio Konsurski, egresado de la Escuela Normal y estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía. A Alicia Mabel Parnoy, estudiante de la Escuela de Ciclo Básico, de la Escuela Normal y del Profesorado en Humanidades, especialidad en Letras. A Guillermo Eduardo Cuartucci, estudiante de Ingeniería Química, egresado de la Licenciatura y del Profesorado en Letras. Docente de la Escuela de Comercio, de la Escuela de Agricultura y Ganadería y del Departamento de Estudios Básicos. A Graciela Alicia Romero, estudiante de la Licenciatura en Economía. A Hugo Alberto Ruiz, egresado de la Licenciatura en Bioquímica,
estudiante de la licenciatura en Química, que se desempeñó como docente en el Departamento de Química e Ingeniería Química y del Departamento de Agronomía, y como secretario técnico del Instituto de Edafología e Hidrología. Y por último a Jorge Santos, becario externo de CONICET, docente del Departamento de Ingeniería y docente y director del Departamento de Electrotecnia. Cada uno de ellos, cada una de ellas, fue inserto en otra historia que no era la que imaginaron, soñaron, proyectaron. Pasaron a ser víctimas de la violencia estatal y paraestatal. Asesinados, Víctor; desaparecidos, Graciela, Alicia, María Graciela y Eduardo; exiliados, Oscar, Ernesto, Roberto, Alicia, Carlos, Hugo y Guillermo; y cesanteados, Jorge. En algunos casos, esa violencia se vio desplegada en una secuencia consecutiva, perfectamente hilvanada, que condujo del espionaje al secuestro, la desaparición, la prisión política y la muerte. En otras, el exilio se abrió como horizonte, y en otros, los episodios de represión se representan como momentos separados en el tiempo, entre una cesantía y el exilio, entre un intento de asesinato y un secuestro. Pero cada uno de ellas, cada uno de ellos, no solo se convirtieron en víctimas, sino también en un emblema del conocimiento que da cuenta del terrorismo de Estado. Unos como pruebas de la violencia homicida, otros a través de su voz, con las denuncias internacionales para que se conociera el horror de estas acciones. Frente a todo esto, y ya lo hemos dicho en más de una oportunidad cada vez que hablamos al respecto, reparar es una palabra que en definitiva queda grande. ¿Cómo reparar una vida? Eso es irreparable. Pero pese a todo reparamos. Reparamos al identificar, reparamos al conocer, reparamos al recordar. Y tal vez en esto último está el efecto más poderoso de la reparación, la que vuelve no solo a las víctimas y sus familiares, sino la que vuelve a la institución y a quienes la habitamos. Y en definitiva, a la sociedad de la que somos parte. Una sociedad que se vuelve más justa, una institución que se reactualiza en su vínculo con el pasado desde la verdad. Una acción que permite que a la lógica de la memoria sumemos la lógica de la historia. ¿Esto es inútil? Claro que no. Antes de concluir, me voy a apropiar de una cita que hace unos días seleccionó Silvina Jensen para armar un post que publicamos en el NUR en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado y que resume todo lo que pensamos y hacemos. Ella hoy no puede estar presente por motivos de salud en este acto, pero en esta selección se hace presente. Dice así: contra los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él con excepción de su sombrero, el historiador solo, animado por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimonios, que son los alimentos de su oficio, puede velar y montar guardia. Joseph Gerusalmi, Reflexiones sobre el olvido. En tiempos de mentira, de falseamiento, de pretendidos relatos unívocos y totales del pasado, en tiempos donde el gobierno de turno incumple la ley, hoy nosotros velamos y montamos guardia por la verdad y volvemos a decir memoria, volvemos a decir verdad y volvemos a decir justicia. La universidad no se apaga. Para finalizar, no queremos dejar de agradecer al Archivo de la Memoria de Río Negro, a la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y a Julieta Sade, a Pedro Benito y el Archivo Provincial de la Memoria, a Santiago Garanio y la Comisión de Memoria del CONICET, a Silvia Londo y Sandra Boté del Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca, a Alejandra Santucho y a Anaí Junquera y por su intermedio a Hijos, a Red por la Identidad, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Claudio Gallego, Roberto Simati y Diego Kenis, a Celeste Napal y José Marcilés en el Archivo de la Memoria de la UNS, al fiscal Pablo Fermento,
a María del Carmen Aure, Marita, a Luis Rojas, a todo el equipo de trabajo que conformamos como núcleo de estudio de Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos del Departamento de Humanidades, ¿sí? A Silvina Jensen, que es el alma mater, por eso lo hemos mencionado varias veces, a Ana Inés Seit y Lorena Montero, directoras del proyecto de extensión, a Teresita Zafrani, a Federico Vitelli, a Camila Zambrano, a Pablo Serafini, a Federico Meopeña, a Fernanda Gatica, a Macarena Menchón, a Jorge Fernández, a Malena Larrea, a Agustín Dietler, a Antonella Servidío, a Andrea Pascuaré, Matías Marinosi, Zaira Martínez, Priscila Vargas, Cintia Cesarete, a Telma Alonso y a Marta Garelli, ¿sí? A Daniel Vega, a Andrea Castellanos y a todos los que hicieron posible estos 4 actos hasta la fecha. Gracias. También vamos a escuchar unas palabras del señor rector, del doctor Daniel Vega. Gracias, Marcelo. Señora Intendente, querida Yelén, amigos de la UTN y la UPSO, Silvia del CCT, autoridades municipales, provinciales, nacionales que nos acompañan, a la comunidad en general, a todos los familiares, sí, de las víctimas del terrorismo de Estado que hoy nos están acompañando, familiares, amigos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan importante para nosotros y en este lugar tan importante también, el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. En este lugar, aquí, celebramos actos que expresan la vitalidad de nuestra vida universitaria. Aquí celebramos actos que, sí, cada mes celebramos actos para entregar los títulos a nuestros graduados y graduadas. También se realizan reconocimientos a docentes jubilados y se entregan premios y distinciones que honran trayectorias y también méritos. Y también aquí, cada 4 años, se reúne la Asamblea Universitaria con el objeto de ejercer uno de los gestos más profundos de la vida democrática, elegir las autoridades que conducirán el rumbo de la UNS. Y en este mismo recinto, también, y con la misma solemnidad, se han pronunciado sentencias contra los represores, recordándonos que la justicia, cuando llega, es una forma imprescindible de reparación. En este lugar, hoy viviremos un acto que para la institución es tanto una necesidad como una obligación, un imperativo moral que nos coloca frente al espejo de nuestra propia historia, condición indispensable para construir un mejor futuro. Esta ceremonia es la 4ª de este tipo en la UNS. Busca acercar un grado posible de reparación, como comentaba recién, a los integrantes de nuestra comunidad universitaria cuyo vínculo con la institución fue truncado por la persecución del terrorismo de Estado. En este recinto y en esta ocasión, como rector, una vez más reitero que lo que es para nosotros una posición permanente, el pedido institucional y público de perdón a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares y a la sociedad en conjunto por las acciones, por las omisiones y por las participaciones y silencios de miembros de nuestra comunidad. No podemos soslayar que, así como nuestra comunidad tuvo víctimas y ejemplos de lucha por justicia, también cobijó a quienes aceptaron ser parte del aparato criminal o contribuyeron en los años posteriores a impedir o demorar los caminos de memoria, verdad y justicia. Asumir esa verdad duele, es muy doloroso realmente, pero es el único modo de honrar a quienes sufrieron y también la forma de cimentar un futuro más justo. Quiero en este momento también detenerme un momento
en el que realizamos este acto reparatorio, que sí, en muchos sentidos tiene mucho para decirnos. Estamos aquí a pocos días de haberse cumplido medio siglo de la última dictadura y los 51 años del crimen de Guatu. Un hecho que nos recuerda que en y desde la UNS se anticipó en muchos sentidos lo que vendría poco tiempo después, el 24 de marzo de 1976. Afortunadamente, la sociedad argentina ha vuelto a demostrar en las calles que no olvida, como no olvidamos las universidades públicas del sudoeste bonaerense que estamos trabajando de manera conjunta en este proceso de reparación histórica. Pero este acto, por otro lado, también nos encuentra atravesados por angustias y luchas en plena defensa de la educación superior pública, desfinanciada sin pausa desde diciembre del 2023. Entre ayer y hoy, todas las universidades del país hemos realizado actividades para visibilizar lo que hemos construido colectivamente durante décadas y que hoy, lamentablemente, vemos en riesgo. Mencionar esto no es un gesto decorativo de este acto, es reconocer que la memoria, la educación y la ciencia están unidas por hilos profundos y que estos hilos, lamentablemente, hoy están siendo tensados. No quiero dejar de destacar, y valga también como un gesto de profundo reconocimiento y agradecimiento, a todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y a todo el equipo de investigación. Parte del grupo se dedica ya a la gestación de nuevas generaciones de investigadores que sin dudas podrán continuar una tarea sólida de acumulación de datos y también de experiencia, una experiencia construida por sus antecesoras. Así funciona la generación de conocimiento. Se transmite, se cuida, se resignifica y se expande. Cuando ese puente entre generaciones se interrumpe, la pérdida es inmensa, como ya lo hemos visto durante el terrorismo de Estado. Me gustaría, en particular, hacer un agradecimiento a Silvina, sin dudas, sí, una profesional de élite de este país en todo lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos y que, como mencionaba recién, nuestra alma mater en todo este proceso, una hermosa persona que le ha puesto el hombro y le ha puesto muchísimo esfuerzo a este trabajo. ¿Sí? Me gustaría aprovechar el momento para pedir un aplauso para Silvina, que créanme que le hubiera encantado estar aquí acompañándonos, lamentablemente, sí, como sí, todos ustedes saben, está pasando por un momento difícil y seguramente nos debe estar acompañando vía el streaming, pero bueno, no quería dejar de agradecerles, es realmente un honor y para quienes no conocen en detalle el profesionalismo de Silvina, déjenme comentarles que el profesionalismo con el que ha trabajado junto con las chicas, con su equipo, ha permeado a toda la comunidad científica nacional. CONICET ha tomado sí, nuestros procesos, los está también sí, empleando en su proceso de reparación de legajos y lo mismo está sucediendo en otras universidades del país. Así que nada, nuestro profundo agradecimiento nuevamente. Por otro lado, sí, déjenme comentarles que en el día de ayer, en un conversatorio que fue realmente muy significativo para nuestra institución,
se hizo referencia a un tema que une la memoria, la educación y la ciencia. Y ese es el de la identidad. Una palabra que va a convocarnos en unos minutos cuando mencionemos dos de los nombres en este jueves de reparación. En nuestro país, identidad es sinónimo de abuelas de Plaza de Mayo. Fueron ellas quienes impulsaron la creación de conocimiento científico al plantear una pregunta que en ese momento era urgente. ¿Era posible corroborar la identidad genética entre generaciones si un eslabón intermedio estaba ausente? La respuesta fue sí. Y gracias a ello, el material genético de las abuelas permitió y permite encontrar a sus nietas y nietos. Y esto de la mano de un sólido sistema universitario y científico-tecnológico nacional que hoy lamentablemente está en riesgo. Las abuelas y la ciencia lograron vencer una de las consecuencias más crueles de la desaparición de personas, ese método oscuro que buscaba borrar cuerpos y también borrar historias. Como universidad encontramos un eco profundo en todo esto. En la construcción de conocimiento que compartimos, también es cierto que nos falta una generación, una generación que hoy recordamos. Trayectorias interrumpidas por años o en muchísimos casos para siempre. Aportes que estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras, futuros profesionales y no docentes podrían haber entregado a la universidad pública y también a la sociedad en general. Ese también fue un daño que el terrorismo de Estado infligió a nuestra comunidad, a su bienestar y a su desarrollo. Claramente no podemos reemplazar lo arrebatado. Sí podemos, como nos enseñaron las abuelas, buscar en la identidad colectiva una forma de reparación. Una reparación que nos permita construir futuro sabiendo quiénes somos, reconociendo tanto nuestros errores como aquello de lo que fuimos despojados y afirmando con la fuerza de nuestra comunidad lo que nunca más permitiremos que ocurra. Que este acto sea entonces un gesto de memoria viva y un compromiso renovado con la dignidad, con la justicia y con la verdad. Muchas gracias.